El mundo de la música se detuvo, sumido en una mezcla de tristeza y desconcierto. Ozzy Osbourne, con 76 años, se despidió para siempre el 22 de julio de 2025. El llamado Príncipe de las Tinieblas falleció tras una larga y dolorosa lucha contra la enfermedad de Parkinson y un sinfín de problemas de salud que marcaron sus últimos años. Una de sus confesiones más estremecedoras hoy resuena como una profecía cumplida. Los últimos 4 años han sido un verdadero infierno. Mi salud ha estado en un estado terrible. No era solo una leyenda del rock, era un hombre que miró al abismo una y otra vez, y que siguió caminando. Un hombre cuya respiración se convirtió en un acto de desafío ante el dolor constante. La enfermedad de Parkinson no solo lo debilitó, le robó la fuerza de las piernas. Una caída brutal le destrozó la columna vertebral, sumergiéndolo en una cadena de cirugías y un profundo silencio. Ahora, mientras el mundo entero lo llora, queda claro que el destino ha lanzado su golpe final y más despiadado. Detrás de la sombra del príncipe de las tinieblas, había un alma agotada que anhelaba descansar. Un guerrero desgastado por una batalla interminable. Lo que le ocurrió a Ozzy no es simplemente otro capítulo trágico. Es una revelación tan dura, tan desgarradora, que deja una huella incluso después del último acorde. Y antes de continuar, haz clic en Me gusta, como un pequeño gesto de respeto hacia una leyenda que dio todo lo que tenía, y que ahora deja un silencio más potente que cualquier grito. Antes de los gritos del público, antes de las luces intensas, antes de que su nombre quedara grabado en la historia de la música, solo existía el silencio. Un silencio tan pesado que amenazaba con aplastar el alma de un niño que no creció soñando. Creció sobreviviendo. En los barrios pobres de Aston, Birmingham, un joven llamado John Michael Osbourne, nacido en 1948, vivía en una casa pequeña y fría junto a 6 hermanos y 2 padres agotados, sin fuerzas para brindar afecto. Su padre, exhausto por el trabajo en una fábrica, creía que mostrar emociones era una señal de debilidad. Su madre, endurecida por largas jornadas en una línea de montaje, apenas tenía energía para mostrar ternura. A Ozzy, como el mundo lo conocería más adelante, no lo consideraban ni el inteligente ni el encantador. Era el ignorado. El niño que se perdía en el fondo del retrato de la pobreza. En la escuela tampoco encontró refugio. Las letras lo confundían, los números se burlaban de él. En los años 50, la dislexia era vista como estupidez. Los profesores lo consideraban un caso perdido. Sus compañeros se burlaban con crueldad. El acoso no eran solo palabras en el patio. Eran puños en los pasillos, rodillas en el estómago, labios rotos tras los edificios. Y ningún adulto preguntaba qué estaba pasando. En casa tampoco había consuelo. Una vez regresó llorando. Su padre lo golpeó con un cinturón, no por ser débil, sino porque en su casa la debilidad no era tolerada. El dolor no generaba compasión, recordaría Ozzy más tarde. Solo traía castigo. Así, el silencio a su alrededor fue creciendo y aprendió a usarlo como armadura. Pero una armadura no cura. Cuando cumplió 14 años, en 1962, ese silencio se volvió insoportable. En su habitación, a media luz, ató una cuerda con el cordel para tender ropa de su madre. Subió a una silla y esperó que el mundo lo soltara. El destino intervino, no con compasión, sino con furia. Su padre irrumpió y lo bajó de golpe. Luego, volvió a golpearlo, como si con violencia pudiera espantar la desesperación. Ese día, algo se rompió dentro de él. O quizás, algo se endureció para siempre. Dejó de intentar, dejó de hablar, salvo cuando era absolutamente necesario. Se volvió un adolescente distante, con la mirada de quien ya ha empezado a despedirse del mundo. La risa le era ajena. El espejo mostraba a un muchacho desvanecido. A los 15 años, abandonó la escuela. No tenía títulos, ni propósito, ni plan. Trabajó donde pudo, en un matadero,
en obras de construcción, en fábricas donde afinaban bocinas para autos. Pero era demasiado distraído, demasiado torpe, demasiado herido como para durar en algún lugar. Cada empleo terminaba igual, despedido, olvidado, solo. A los 17, el hambre ya no era una metáfora, era real. Sus zapatos tenían agujeros, sus camisas colgaban en hilos, y su esperanza era un papel arrugado que ya no se molestaba en sostener. Se estaba quedando sin aire, no solo en los pulmones, sino en la vida misma, y cuando llegó la desesperación, no fue un susurro, fue un grito. En 1965, un intento fallido de robo a una tienda de ropa lo llevó a la prisión de Winston Green. Detrás de esos muros, la realidad lo golpeó como hierro. En una ocasión aterradora, otro recluso lo atacó, y Ozzy se defendió con lo único que tenía al alcance: un orinal metálico. No fue valentía, fue supervivencia. Pero incluso en esa oscuridad, una chispa se negó a morir. Una tarde, escuchó a través de la radio de la prisión la canción She Loves You de los Beatles, y algo se encendió dentro de él. Por primera vez, Ozzy no quería desaparecer. Quería ser visto, quería ser escuchado, quería vivir a todo volumen. Ese momento me cambió, diría después. No sabía tocar ningún instrumento, pero sabía que necesitaba estar sobre un escenario. Necesitaba gritar más fuerte que el dolor que llevaba dentro. Ese grito se volvió su salvación. No era un éxito, pero sí un motivo para seguir. En esa celda, el mismo muchacho que había pedido al mundo que lo dejara ir, hizo una promesa silenciosa. No moriría olvidado en Birmingham. Sería ruidoso, sería aterrador, sería inolvidable. Y a partir de esa decisión, empezó a forjarse una leyenda, no desde la paz ni el privilegio, sino desde las cenizas de la desesperación, donde el dolor moldeó una voz capaz de sacudir al mundo. Las sombras de su juventud apenas comenzaban a disiparse cuando algo extraordinario atravesó el silencio. Un sonido, un llamado que anclaría su alma durante décadas. Recién salido de prisión en 1965, con apenas 17 años, Ozzy no buscaba redención. Simplemente deambulaba por un mundo que ya lo había descartado. Su condena de 6 semanas por un robo desesperado no le dejó enseñanzas, solo le confirmó lo poco que valía para los demás. Salió de aquella celda más roto que nunca. Y entonces llegó el milagro. No en forma de Salvador, sino de una canción, esa misma de los Beatles. La escuchó de nuevo y fue como si el universo se abriera ante él. Fue como oír a Dios hablándome a través de la música, recordó alguna vez, con la voz temblorosa. Aquel instante no borró los golpes de su espalda ni el miedo en sus huesos, pero le dio una visión. No sabía cómo, pero debía hacer música, no música perfecta, sino música que gritara más fuerte que su infancia en silencio, más fuerte que la oscuridad que casi lo consumió. Para 1968, ese grito encontró eco. Un simple anuncio en el periódico en busca de vocalista lo llevó a una sala de ensayo destartalada en Birmingham. Allí conoció a 3 hombres igual de atormentados: Tony Iommi, guitarrista con dedos amputados pero furia intacta; Geezer Butler, bajista fascinado por lo oculto, que daba a la banda un aire inquietante; y Bill Ward, baterista que tocaba como si el trueno tuviera piel. Al principio se llamaron Earth, pero un día, al pasar frente a una marquesina de cine con el nombre Black Sabbath, algo cambió. Si la gente paga por asustarse, diría Ozzy más tarde, ¿por qué no darles música que los aterre y los emocione? No buscaban la fama, buscaban sobrevivir, purgar algo feo, algo que nunca se decía en voz alta. Sus canciones no eran entretenimiento, eran exorcismos, eran dolor convertido en distorsión, eran el duelo transformado en guitarras. El viernes 13 de febrero de 1970 lanzaron su primer álbum. El nombre, Black Sabbath. La fecha, casi maldita, parecía predestinada. La crítica los repudió. Los llamaron satánicos, repulsivos, inescuchables. Pero los jóvenes, los heridos, los solitarios, escucharon. Y por fin se sintieron comprendidos.
En un mundo que no preguntaba cómo se sentían, Ozzy lo gritaba por ellos. Ese mismo año, el segundo álbum, Paranoid, fue escrito a toda prisa, casi por accidente, y se convirtió en evangelio. Canciones como War Pigs, Iron Man y la misma Paranoid no eran solo éxitos, eran salvavidas. La voz de Ozzy no era entrenada, ni siquiera estaba afinada, pero era auténtica, era cruda, era la voz de alguien que se había arrastrado de regreso desde el abismo, y que ahora desafiaba al mundo a empujarlo otra vez. No sabía lo que hacía, confesó, pero sabía que tenía que ser fuerte, tenía que ser ruidoso. Y ese ruido no era solo volumen, era venganza, era un grito que decía, sobreviví y no me voy a callar. Jamás aprendió a leer música, nunca tomó clases, pero no lo necesitaba, porque su dolor era la melodía, sus heridas eran la letra, su pasado, la percusión y su alma, el amplificador. Detrás de la figura del loco, detrás de las excentricidades y las teatralidades en el escenario, seguía viviendo el niño de Aston, aquel al que llamaron tonto, inútil, invisible. Ese niño aún gritaba, pero ahora el mundo lo escuchaba. Los primeros años de Black Sabbath no fueron solo la creación de un nuevo género musical, fueron una forma de recuperar la vida. Ozzy no inventó el heavy metal, lo sangró hasta hacerlo realidad. Cada concierto, cada gruñido, cada riff, era una rebelión contra un destino que se suponía debía aceptar. Y aunque la fama llegó como una avalancha, los estadios llenos, los discos vendiéndose por millones, las portadas brillando con su imagen, él seguía atormentado. Mientras más fuerte eran los aplausos, más gritaban las voces dentro de su cabeza. El éxito nunca apagó el dolor, solo lo disfrazó. Y mientras el mundo comenzaba a llamarlo leyenda, él aún se sentía como un fugitivo gritando al vacío. Pero ese grito cambió el mundo. No solo creó música, creó mito, creó memoria. Forjó un legado a base de tormento y una fuerza inexplicable. A mediados de los años 70, Ozzy Osbourne se encontraba en la cima del heavy metal, pero debajo de los focos cegadores y de la ovación interminable. Su alma se desmoronaba en silencio. La misma voz que antes había atravesado el silencio de toda una generación, ahora era ahogada por demonios internos a los que ninguna luz podía alcanzar. Black Sabbath se convirtió en un fenómeno global, pioneros de un sonido que retumbaba como tormenta y hablaba directamente a los marginados, a los heridos, a los rabiosos. Pero para Ozzy, cuanto más fuerte sonaba la música, más ensordecedora era su soledad. Puertas adentro, se deshacía, atrapado por hábitos destructivos, perseguido por heridas de infancia que nunca sanaron, y entumecido por el peso aplastante de la fama. Álbum tras álbum, como Paranoid, 1970, o Sabbath Bloody Sabbath, 1973, elevaban al grupo al estatus de íconos. Pero Ozzy se desvanecía entre las sombras, las mismas que ni los reflectores del escenario lograban disipar. Sus compañeros empezaron a notar las ausencias en los ensayos, los discursos incoherentes, la chispa que se apagaba detrás de sus ojos salvajes. Tony Iommi, su hermano en riffs, se fue enfriando. El aire entre ellos se volvió denso, cargado de reproches silenciosos. Y entonces, en 1979, llegó la traición final. Lo despidieron, no cara a cara, no con dignidad. Mandaron a otro a darle la noticia. Ojalá hubieran tenido el valor de decírmelo ellos, diría Ozzy más tarde, con una tristeza que dolía escuchar. Era mi banda. No fue solo una carrera truncada. Fue su santuario, su refugio, lo que le fue arrebatado. Black Sabbath no era solo música para Ozzy. Era el único lugar donde su caos tenía sentido, donde sus pedazos rotos eran potencia. Y sin eso, quedó exiliado, descartado como si fuera una advertencia. Se encerró en un cuarto de hotel en Los Ángeles, con las cortinas corridas. Su alma se ahogaba. Me sentaba ahí, recordaría después. Me anestesiaba hasta no sentir nada. Pensé que me disolvería en ese silencio. Para el mundo,
Él seguía siendo Ozzy Osbourne, pero en ese cuarto era apenas un eco, un fantasma con pulso, un grito atrapado dentro de quien una vez enseñó al mundo cómo gritar. Pero las leyendas no desaparecen, se transforman. Y en la hora más oscura de Ozzy, algo se removió entre las cenizas. Sharon Arden, hija del ex representante de Black Sabbath, no vio a un ídolo caído. Vio a un hombre que aún no estaba acabado. Lo sacó de entre los escombros y le susurró lo impensable. Tú eras la magia en esa banda. Puedes hacerlo sin ellos. Esa fe fue como un rayo sobre piedra mojada. Y luego llegó Randy Rhoads, joven, disciplinado, con un talento casi irreal. Su guitarra no solo tocaba, lloraba, volaba, gritaba. Para Ozzy, Randy no era solo un compañero de banda, era una tabla de salvación. Juntos crearon Blizzard of Ozz, lanzado en 1980, un álbum forjado no en celebración, sino en pura supervivencia. Canciones como Crazy Train no eran simples himnos del rock, eran declaraciones de vida. Cada verso, cada acorde, gritaba, sigo aquí, aún importo. Con el tiempo, Ozzy reconocería, el colapso no fue el final, fue el crisol. Tuvo que quebrarse por completo para descubrir el fuego resiliente que llevaba dentro. Y aunque el camino que vendría después estaría marcado por pérdidas, duelo y batallas que dejarían cicatrices más profundas que la fama, ese fue el momento donde su espíritu rugió con más fuerza. La conexión entre Ozzy Osbourne y Randy Rhoads no era solo musical, era espiritual, emocional, casi celestial. Randy no llegó a su vida solo con una guitarra. Apareció como un rayo de luz en medio de una tormenta asfixiante. Para Ozzy, aún tambaleándose por la humillación de haber sido expulsado de Black Sabbath, aferrándose a la cordura con hilos rotos, Randy era prueba viviente de que aún podía haber belleza, orden y propósito en un mundo que se había vuelto cruel. La juventud de Randy no era desenfrenada, era concentrada. Su creatividad no explotaba en caos como la de Ozzy. Fluía como fuego dentro de un vaso de cristal, intensa, pero precisa. No estaban solo haciendo música, estaban construyendo una salvación hecha de sonido. Cuando lanzaron Diary of a Madman en 1981, no fue solo un segundo disco, fue una declaración. Ozzy, descartado como un desecho, volvía a erguirse como una fuerza renacida. Y fue Randy quien le ayudó a forjar ese camino. Otra gente lo llamaba guitarrista, decía Ozzy. Para mí era mi amigo, mi hermanito, y la única razón por la que no me rendí. Su vínculo iba más allá de la melodía. Era el latido que mantenía con vida el frágil renacimiento de Ozzy. En el escenario eran electricidad pura, Ozzy, crudo y desenfrenado, Randy, elegante y sobrenatural. Fuera del escenario eran risas, filosofías nocturnas, respeto mutuo. Ozzy lo admiraba, no solo por su talento, sino por su alma. Tenía una gracia especial, recordaría. Como si supiera que no tenía mucho tiempo, y por eso cada nota valía. Había una urgencia tácita en su colaboración. Un entendimiento compartido de que los milagros no se repiten. Y cuando ocurren, hay que honrarlos. Pero las tormentas no duran. Y en el fondo, Ozzy lo sentía. Esa calma inquietante antes de que el destino volviera a ser cruel. Estaban volando demasiado alto, y eso no iba a durar. Cuando todo se rompiera no sería poco a poco. Sería de forma devastadora. El 19 de marzo de 1982, la pesadilla que Ozzy jamás vio venir, llegó. Silenciosa, como un grito atrapado en la garganta. Mientras estaban de gira en Leesburg, Florida, el autobús de la banda se detuvo en una propiedad del conductor. Allí, descansaba un pequeño avión privado. Un juguete de la tentación en una mañana agitada. El conductor, que tenía licencia de piloto, decidió usarlo para un vuelo corto. Randy Rhoads, curioso y tranquilo como siempre, subió junto a la maquilladora Rachel Youngblood. Sería un simple paseo por el cielo. Un giro antes de continuar el viaje en carretera. Ozzy los vio desde abajo. Sonrió con suavidad. Tal vez ya presentía una sombra que no sabía nombrar.
El avión hizo 2 pasadas, pero en la tercera ocurrió lo impensable. Una de las alas golpeó el autobús de la gira, y en un instante, la aeronave giró sin control, cayó en picada y estalló en llamas. Randy Rhoads tenía apenas 25 años, una estrella fugaz apagada a plena luz del día. Ozzy corrió hacia los restos, gritando el nombre de Randy hasta que su voz se quebró. Las llamas no eran solo fuego, eran el fin. Se desplomó junto a los restos, temblando, llorando, incapaz de entender lo que tenía delante. Durante horas fue inconsolable. Durante días no habló. Durante semanas vivió en un limbo de incredulidad. Ese día perdí una parte de mí, confesó más adelante. No fue solo el cuerpo de Randy lo que quedó en ese incendio. Fue mi esperanza, mi música, mi razón para seguir respirando. El hombre que había sido salvado por un amigo, ahora era arrastrado de nuevo hacia la oscuridad por el destino. Y esta vez, la caída parecía no tener fondo. Ni siquiera Sharon pudo alcanzarlo al principio. Se cancelaron los conciertos. Las risas se apagaron. La casa quedó en silencio, como si el universo mismo hubiera silenciado la melodía. La muerte de Randy no solo quebró a Ozzy, lo vació por dentro. Y aunque el tiempo lo obligó a seguir avanzando, una parte de su alma se quedó en aquel incendio, en esa mañana implacable de marzo. Ozzy presenció con horror cómo aquel pequeño avión explotaba frente a sus ojos, y en ese instante, algo dentro de él también se apagó. Durante semanas desapareció en el silencio. No hablaba, no comía, se hundía en el alcohol solo para poder adormecer la pérdida. Perder a Randy fue como perder una parte de mi alma, diría años más tarde. No quería vivir, no quería hacer música, no quería nada. No era solo duelo, era parálisis emocional. Sharon, que hasta entonces había sido su cable a tierra, ya no sabía cómo alcanzarlo. Pensé que lo había perdido para siempre, admitió con tristeza, pero desde lo más profundo de aquella desesperación, algo inexplicable comenzó a moverse. Ozzy volvió a escribir, no para olvidar, sino para recordar. Cada letra, cada grito en el micrófono, se convirtió en un homenaje al amigo que nunca olvidaría. El dolor no se desvanecía, pero Ozzy comprendía que debía continuar la música. No solo por los fans, ni siquiera por él mismo, sino por Randy. Su sobrevivencia se transformó en un acto de rebeldía, y cada concierto que siguió cargaba el peso de un legado construido en medio de la tragedia. No estaba curado, pero estaba en movimiento, y para Ozzy Osbourne, eso significaba seguir vivo. Podrías pensar que lo peor ya había pasado, que haber sobrevivido a lo impensable le enseñaría al alma cómo sanar. Pero el duelo no sigue reglas, y para Ozzy, los años posteriores a la muerte de Randy no fueron de recuperación, fueron de caída. Una caída lenta, silenciosa y devastadora. Los años 80 pasaron como una tormenta. Cada gira se sentía como una zona de guerra. Cada habitación de hotel, un espejo roto donde ya no se reconocía. En el escenario, el mundo veía a un loco con delineador corrido, una leyenda viva envuelta en caos. Pero detrás del telón, Ozzy era un hombre desmoronándose, volátil, inalcanzable, apenas sosteniéndose en pie. Sharon, su ancla, hizo todo lo posible. Lo había salvado una vez, y se negó a abandonarlo. Pero incluso su amor no siempre lograba atravesar la niebla que él cargaba por dentro. Ni siquiera estaba en mi propia vida, diría él después, con un hilo de voz. Estaba ido. Para 1987, el alcohol lo había devorado por completo. Las pastillas lo envolvían en una bruma entre el recuerdo y la evasión, entre la vigilia y el escape. Y entonces llegó agosto de 1989. Una noche que no nació de la rabia, sino del colapso total. Una noche en la que Ozzy, perdido dentro de sí mismo, hizo algo tan devastador que sacudió los cimientos de todo lo que amaba. En una neblina que apenas recordaría, estuvo a punto de destruir a la única persona que le había dado todo, Sharon. No era yo, confesó más adelante.
Fue como si viera a otra persona hacerlo. Y cuando desperté y entendí lo que había pasado, me quebré. No quería existir. Esa noche fue detenido. Estaba confundido, vacío, incapaz de comprender el peso de lo que había ocurrido. Sharon, con más dolor que ira, diría después, no sabía si debía presentar cargos o pedir ayuda. Solo sabía que algo tenía que cambiar, por los dos. Y así, Ozzy fue enviado no solo a rehabilitación, fue llevado a un lugar donde, por fin, enfrentaría los escombros del hombre en el que se había convertido. El hombre que sus hijos ya no reconocían. El hombre que él tampoco podía ver en el espejo. No había disfraces, ni guitarras, solo silencio. Un consejero le preguntó una vez, ¿qué es lo que más temes? Y sin dudarlo, Ozzy respondió, que ella se vaya, que esta vez la haya empujado demasiado lejos. Pero Sharon no se fue. Entró a esa habitación, sus ojos cansados, pero aún encendidos, y le dijo, tú sigues ahí dentro. Lo sé. No fue perdón, fue una declaración de guerra. Cada día en ese centro de recuperación fue una batalla, no por fama, ni siquiera por redención, sino por el derecho de conservar el amor que casi pierde. La lucha fue brutal. Ozzy no salió de allí curado, salió cambiado, más delgado, más callado, marcado por lo que había visto dentro de sí mismo, pero por primera vez, consciente de lo profundo que había caído y de lo valioso que era volver a levantarse. Años después lo resumiría con sencillez. Fue entonces cuando entendí que no podía seguir cayendo y fingir que volaba. Tenía que elegir vivir. Y después de la tormenta, no llegó la paz, sino un silencio espeso, tan pesado como el duelo. No un silencio de calma, sino de vacío. Ozzy Osbourne, despojado de su arrogancia, sin escenario, sin máscaras, se paró al borde de la vida que había destruido, sin saber si aún quedaba algo de aquel hombre que alguna vez fue. En 1989, luego de aquella noche en que casi se convirtió en el reflejo más oscuro de sí mismo, cuando la mujer que lo había salvado se convirtió en víctima de su desmoronamiento, Ozzy fue arrestado. No lo enviaron a prisión, lo enviaron a una institución psiquiátrica. No fue una condena, fue su última oportunidad. Dentro de esas paredes no había música, ni luces, ni multitudes. Solo un hombre consumido por la culpa y empapado de vergüenza, que pasó semanas sin decir una sola palabra. La voz icónica del heavy metal se convirtió en un susurro que apenas se escuchaba en los pasillos apagados de la recuperación. Pero afuera, Sharon lo esperaba. Volvió, no por deber, sino por desafío. Vio lo que otros no podían ver, la chispa enterrada bajo los escombros. Aún había una luz en él, dijo después. Muy adentro, pero estaba. Y en medio de esos pasillos estériles, Ozzy comenzó a luchar. No contra un público, ni contra críticos, sino contra los monstruos que vivían dentro de su pecho. El proceso de desintoxicación lo atravesó como un incendio. No solo quemó toxinas, quemó ilusiones. Le obligó a mirar cada recuerdo, cada error, cada cicatriz. No fue una sanación, fue una guerra. Pero paso a paso, con temblores y convicción cruda, empezó a avanzar. No estaba curado, estaba despierto. Y en 1990 hizo lo impensable. Volvió a la música. Ya no con la furia de la juventud, sino con algo más poderoso: claridad. Se reunió con Zakk Wylde y juntos empezaron a crear lo que sería No More Tears, un álbum nacido no del caos, sino de la supervivencia. Lanzado en 1991, no fue un regreso, fue un ajuste de cuentas. Canciones como Mama, I'm Coming Home o Road to Nowhere no eran solo éxitos radiales. Eran confesiones talladas en el hueso de un hombre roto que intentaba reconstruirse. Era el sonido de mí intentando ser humano otra vez, diría después, con la voz suave pero firme. El mundo lo escuchó. Los fans que temían que su silencio fuera definitivo lo vieron levantarse, no como el mito, sino como el hombre. Aunque fuera del escenario, la lucha seguía. Cada show era una victoria.
Cada amanecer sobrio, un milagro. Sharon seguía a su lado, ya no como salvadora, sino como soldado, peleando con él, no por él. Le debo todo, admitió Ozzy. Ella no me salvó una vez, me salva todos los días. Su matrimonio, que una vez tembló al borde del abismo, se convirtió en una prueba de resistencia, imperfecta, pero indestructible. A principios de los años 90, Ozzy se lanzó al trabajo como si tuviera miedo de parar. Giras incansables, más discos, y hasta anunció una gira de despedida en 1992. Pero fiel a su esencia, volvió una y otra vez, porque aunque sobrevivió, el dolor nunca desapareció. Lo perseguía en los silencios, se filtraba en sus letras, se escondía detrás de su mirada, y la audiencia lo sentía. Porque cuando Ozzy subía al escenario y aullaba hacia la oscuridad, no era por espectáculo, era una forma de seguir respirando. Años después, reflexionando sobre aquellos días, Ozzy diría: jamás pensé que viviría tanto tiempo. Cada día es tiempo prestado, y solo intento que valga la pena. Para quienes conocían el peso real de todo lo que había soportado, las celdas, las pérdidas, la locura y la misericordia, no fue solo un regreso, fue una resurrección. El príncipe de las tinieblas había mirado al abismo, y en lugar de rendirse, escaló de regreso, magullado, ensangrentado, pero respirando. Y aunque las heridas nunca sanaron por completo, él las llevó como prueba. Prueba de que sobrevivir no es cuestión de suerte. Es una decisión que se toma en el fondo de la desesperación y que se repite todos los días después. Justo cuando la tormenta parecía haberse calmado, cuando Ozzy Osbourne finalmente había alcanzado un equilibrio frágil, construido sobre recuerdos rotos y una redención ganada a pulso. El destino le asestó otro golpe, pero esta vez no fue un escándalo, ni una recaída. Fue algo más brutal. El cuerpo finalmente pasó factura por todo lo que había soportado. Los primeros años del 2000 deberían haber sido una era dorada. Su música comenzaba a redescubrirse entre nuevas generaciones, y el reality de Osbournes, una mirada sin guión a su vida doméstica, lo convirtió en un ícono cultural inesperado. Ya no era el temido príncipe de las tinieblas. Ahora era un padre confuso, entrañable, que peleaba con el control remoto y deambulaba por la cocina con ropa que no combinaba. El programa debutó en 2002 y se convirtió en un fenómeno. Ozzy entró en hogares que jamás habían escuchado un solo riff de Black Sabbath. Pero detrás de esa fama doméstica surrealista, había un hombre que seguía caminando por la cuerda floja, a sus 50 años. El peso de una vida vivida al límite comenzó a mostrarse. Las articulaciones rígidas, los reflejos más lentos, la salud cada vez más frágil. Y entonces, el 8 de diciembre de 2003, el hilo se rompió. Un paseo casual por su finca en un cuatrimoto terminó en desastre. Perdió el control del vehículo, que volcó y lo lanzó violentamente contra el suelo. El impacto fue brutal. Le destrozó la clavícula, le rompió varias costillas, le aplastó una vértebra en el cuello y le colapsó los pulmones. Dejó de respirar. Fue trasladado de urgencia al hospital, conectado a un respirador, y permaneció en coma durante 8 días. Silencioso, inmóvil, terriblemente vulnerable. Sharon recordaría después: pensé que lo iba a perder. Me estaba preparando para despedirme. En todo el mundo, los fans contuvieron la respiración. Después de haber sobrevivido tanto, ¿sería este el momento en que caería el telón? Pero Ozzy, una vez más, desafió lo esperado. Despertó, parpadeó bajo las luces del hospital y susurró palabras que nadie pensó volver a oír. Los médicos advirtieron que tomaría meses, quizás años, volver a caminar, recuperar fuerza, volver a respirar con normalidad. Pero Ozzy había pasado su vida haciendo lo imposible. Entre dolores tan agudos que le robaban el aliento y sesiones de rehabilitación que exigían todo de él, comenzó a reconstruirse. Cada pequeño paso fue una victoria. Cada inhalación, un testimonio.
Y en 2004, apenas unos meses después, subió al escenario de los Brit Awards. La ovación fue ensordecedora, no solo de los fans, sino de un mundo entero que lo había visto caer y volver a levantarse. Sin embargo, el accidente dejó cicatrices que ningún escáner podía mostrar. El dolor crónico se convirtió en un susurro constante. Algunos días, incluso moverse era como escalar una montaña. Me despierto y duele, admitía, pero sigo respirando. Eso es suficiente. Es esa resistencia silenciosa, ya no un rugido, sino un gruñido obstinado, lo que define los últimos años de Ozzy. Su fuerza ya no venía de las guitarras estruendosas, ni de la pirotecnia. Venía de no rendirse, incluso cuando todo dolía. De atreverse a levantarse otra vez, cuando quedarse en el suelo habría sido más fácil. Había convertido la supervivencia en un arte, y el dolor en poesía. Y cuando volvió a la luz pública, más lento, pero aún firme, quedó algo claro. Algunas leyendas no se apagan, simplemente sobreviven al fuego. Justo cuando Ozzy Osbourne pensaba que ya había soportado todo lo que la vida podía arrojarle, cuando parecía que las cicatrices finalmente se asentaban en silencio. El año 2019 llegó con una crueldad despiadada, una que eclipsaría incluso sus días más oscuros. No hubo luces cegadoras esta vez, ni multitudes atronadoras que acallaran el miedo. Solo un día cualquiera en casa, y un solo paso en falso. Una caída, aparentemente menor, se transformó en catástrofe. Las varillas metálicas que habían sido implantadas en su columna tras el accidente en cuatrimoto de 2003 se desplazaron en cuestión de segundos. Era como si el pasado regresara, no con recuerdos, sino con venganza, abriendo heridas físicas y emocionales, llevándolo de vuelta a un tipo de dolor que desafiaba cualquier descripción. Ozzy lo diría más tarde en una entrevista, con la voz apenas firme. Fue un dolor más allá de todo lo que había sentido. Y viniendo de alguien que había vivido una vida entera marcada por el sufrimiento, esas palabras helaban. Pero la caída no fue el final. Fue solo el comienzo de un nuevo capítulo, uno más cruel. Poco después, los médicos le dieron una segunda noticia devastadora: diagnóstico de enfermedad de Parkinson. Un enemigo silencioso, implacable, que no ataca de golpe, sino que va erosionando poco a poco. La esencia misma de lo que significa moverse, estar de pie, sentirse libre. Para Ozzy, quien alguna vez dominó escenarios con una energía inagotable, fue como perder su identidad. Comenzaron los temblores, la pérdida de equilibrio y finalmente la confesión pública, sin filtros, sin máscaras. No puedo caminar bien últimamente, dijo. Solo tambaleo. No había personaje, no había estrella, solo un hombre reducido a su verdad más pura. Sus palabras no solo transmitían sinceridad, transmitían dolor. Esto no era una actuación, era un ajuste de cuentas. El mundo, que alguna vez lo vio desafiar a la muerte, ahora lo observaba enfrentarse a algo aún más íntimo, al tiempo. Estos últimos años han sido una miseria, confesó en sus últimos tiempos. Las palabras cargadas de cansancio y de tristeza, el dolor, el miedo, la sensación de perder el control. Nada tenía de teatral, era real. Sharon seguía a su lado, como siempre, firme, leal. Pero ni siquiera su devoción podía detener el avance sigiloso de una enfermedad que poco a poco transformaba al hombre que amaba. Y mientras todo eso ocurría, Ozzy luchaba no solo contra su cuerpo, sino también contra la culpa. Había ocultado su condición al público por un tiempo, no por vanidad, sino por ellos, por quienes lo habían sostenido durante décadas. No quería romperles el corazón, pero cuando la verdad salió a la luz, el mundo no se alejó, se acercó aún más. Los fans no vieron debilidad, vieron una fuerza inmensa en el hombre que se atrevió a mostrar su dolor. Y aún así, a pesar del caos en sus huesos y del temblor en su voz, Ozzy siguió creando. En 2020 lanzó Ordinary Man, un álbum marcado por el dolor,
pero también lleno de algo brillante. Desafío. No era solo música, era una declaración escrita en la tristeza y la tenacidad. Sigo aquí, todavía tengo algo que decir. La lucha de Ozzy Osbourne nunca fue solo por la música. Fue por el significado, por el derecho de seguir adelante cuando todo en tu interior te suplica que te detengas. Cada paso que daba, ahora con bastones y articulaciones adoloridas, era un acto de rebeldía. Cada nota que cantaba, una protesta. Y aunque hubo cirugías, hospitalizaciones interminables y momentos en los que incluso él dudó si volvería a levantarse, nunca se rindió. «No estoy listo para colgar el micrófono todavía», declaró entonces. Y en esa frase cabía todo: fuego, memoria, esperanza. Eso fue lo que hizo que su historia fuera tan poderosa. No la fama, no el legado, sino la manera en que se levantó una y otra vez, incluso cuando cada parte de él tenía motivos para no hacerlo. En la recta final de su vida, Ozzy Osbourne, cansado por el paso del tiempo pero jamás borrado por él, le recordó al mundo una última verdad. Las verdaderas leyendas no desaparecen en silencio, dejan ecos. Y ahora, aunque las luces del escenario se apagaron, ese eco, crudo, imperfecto, profundamente humano, sigue resonando. A los 76 años, la oscuridad que antes rodeaba a Ozzy Osbourne ya no provenía de fuegos artificiales ni luces de escenario. Era algo más sutil, más frío, más implacable. El tiempo. En sus últimos años, su batalla con el Parkinson se intensificó, transformando cada rincón de su vida. El príncipe de las tinieblas, una vez indomable, despertaba con manos que temblaban sin previo aviso, piernas que a veces no respondían, y una voz que, alguna vez capaz de sacudir estadios, ahora era apenas un murmullo frágil. Cada día comenzaba con incertidumbre. Algunas mañanas se miraba al espejo y no reconocía al hombre que lo observaba. Pero incluso en esa fragilidad, se aferraba a la lucha. «Hay días en los que no sé quién soy», admitió. «Pero sigo luchando, aún no he terminado». Su mundo se había reducido. Ya no era sobre escenarios, era sobre resistir. Sesiones de terapia diarias, medicamentos cronometrados, sistemas de apoyo físico, cuidados constantes. Esa era la nueva rutina. Sharon, la mujer que lo acompañó en cada colapso y en cada resurrección, seguía a su lado, ya no solo como esposa, sino como su sostén absoluto. Su hogar en Buckinghamshire ya no era simplemente una casa. Se había convertido en un santuario, adaptado para las nuevas necesidades del hombre que una vez rugió en los escenarios y que ahora caminaba con cautela. Pasamanos en los pasillos, rampas en lugar de escaleras. Cada rincón hablaba de adaptación, y sin embargo, dentro de esas paredes, Ozzy aún buscaba fragmentos del hombre que había sido. En los días buenos, se sentaba en el jardín, con auriculares puestos, escuchando los riffs que construyeron su mundo. A veces entraba a su estudio en casa, no para grabar para sus fans, sino para reconectar con el alma que vivía en aquella música. Su cuerpo se debilitaba, pero su mente seguía aguda. Aún hacía bromas, aún maldecía, aún sorprendía a los entrevistadores con momentos de humor negro y de una sinceridad desarmante. Cuando hablaba de la muerte, no lo hacía con temor. «Es solo la siguiente gira», decía, pero sin prueba de sonido. Ese era Ozzy, irreverente, desafiante, incluso en la decadencia. Pero debajo de todo ese cinismo había una aceptación tranquila. Sabía que lo inevitable se acercaba. Había cancelado todos sus conciertos pendientes. El escenario era parte del pasado. Y aún así, en su estilo inconfundible, se negó a que ese fuera el punto final. En lugar de desaparecer, construyó su despedida con dignidad y con carácter. Una salida silenciosa para un hombre cuya vida fue cualquier cosa menos callada. Su legado, marcado por el dolor y la perseverancia, resonaría con más fuerza que cualquier encore. Ya no cantaba, pero en cada respiración, en cada recuerdo, en cada verso que dejaba atrás, demostraba una verdad final. Las leyendas no mueren con la música.
Viven en el silencio que dejan. Y entonces, el 5 de julio de 2025, sucedió algo que no fue un concierto más. Fue una especie de oración de despedida para toda una generación. Ozzy Osbourne, acompañado por los miembros originales de Black Sabbath, regresó al lugar que lo vio nacer, Birmingham. Lo llamaron Back to the Beginning, de vuelta al inicio. Pero lo que ocurrió esa noche se sintió más como estar en el borde de un final. Más de 40,000 personas llenaron la arena. Casi 6 millones más lo vieron desde distintas partes del mundo. Cuando Ozzy apareció, avanzando lentamente, apoyado en un bastón, con Sharon a su lado, el público cayó en un silencio total, no por respeto, sino por reverencia. No fue un espectáculo, fue una despedida, forjada en temblores, físicos y emocionales. Su voz temblaba con la edad, sus manos no estaban firmes, pero cuando sonaron los primeros acordes, el tiempo se desdibujó. Cada palabra era memoria, cada riff, una resurrección. «Esto es todo», susurró, y se pudo oír cómo miles de corazones se rompían a la vez. «Puede que esta sea la última vez que me pare sobre un escenario», dijo más tarde, no con tristeza, sino con una serenidad absoluta. Aquella noche, el telón no cayó con estrépito. Descendió suave, como el atardecer sobre una carrera esculpida en truenos. Y fiel a su estilo, Ozzy no solo se despidió, se elevó. Cada dólar recaudado en ese concierto, una cifra asombrosa, 190 millones, fue destinado a las causas que más lo conmovieron. La búsqueda de una cura para el Parkinson, el Hospital Infantil de Birmingham y el Hospicio Acorn para niños. No fue solo un regalo de despedida, fue un juramento. Una promesa final de que, incluso en su declive físico, seguiría siendo una fuerza de luz. En las últimas semanas de su vida, aunque el reflector ya no lo seguía por los escenarios, Ozzy mantuvo el contacto con sus fans. Ya no con caos ni pirotecnia, sino con momentos de honestidad serena. A través del podcast de los Osbourne, él y Sharon abrieron la puerta de su intimidad, cambiaron la actuación por la verdad. Y cuando no estaba frente a un micrófono, estaba en su jardín, rodeado de nietos que se acurrucaban a sus pies, contando historias de un mundo que alguna vez rugió, historias de murciélagos y locura, de amor y redención, de sombras y segundas oportunidades. Pero para entonces, esas historias ya no eran sobre caos, eran sobre lo que se necesita para sobrevivir a él. En el crepúsculo de su viaje, antes de partir de este mundo el 22 de julio de 2025, Ozzy Osbourne nos dejó una última lección, la misma que había vivido desde el inicio. Las leyendas no se construyen en el ruido. Se prueban en el silencio que queda, y aunque caigan, vuelven a levantarse en el eco que dejan atrás. En ese rincón tranquilo de su historia, donde los rugidos de los estadios habían sido reemplazados por la brisa del jardín y las voces suaves de su familia, Ozzy encontró su legado, no en los discos de platino, sino en los rostros que lo rodeaban, en los hijos que heredaron no solo su apellido, sino partes de su alma. Amy Osbourne, la mayor, nacida en 1983, optó por un camino solitario. Rechazó los reflectores del reality y cultivó su música bajo su propio nombre artístico, demostrando que el silencio también puede ser tan poderoso como un grito. Kelly Osbourne, nacida en 1984, se convirtió en reflejo de la resiliencia de su padre. Irreverente, pero elegante. Directa, pero con los pies en la tierra. Cantante, diseñadora, figura pública. Honró el legado de Ozzy con cada paso, mientras construía el suyo propio con fuerza y autenticidad. Jack Osbourne, el menor de su matrimonio con Sharon, pasó de ser adolescente en la televisión a productor serio de documentales, muchos de ellos sobre lo inexplicable y lo sobrenatural. Pero más allá de su carrera, Jack fue el compañero constante de su padre. Lo acompañaba a sus visitas médicas, lo ayudaba a tomar decisiones empresariales, y cargaba con parte del peso de un legado demasiado grande para un solo hombre. De su primer matrimonio con Thelma Riley,
nacieron Jessica y Luis. Ambos eligieron mantenerse fuera del ojo público, pero siempre formaron parte del universo de Ozzy. Aunque discretos, su vínculo familiar nunca se rompió. La conexión de Ozzy con todos sus hijos, especialmente con Kelly y Jack, latía en cada aparición pública. Ya fueran eventos, entrevistas o esas raras fotos familiares, donde no solo se veía afecto, sino algo más profundo, una herencia emocional, una continuidad de lucha y resistencia. Y a medida que se alejaba del escenario que lo definió durante medio siglo, ellos se convirtieron no solo en su sangre, sino en los guardianes de su fuego. Tal vez el capítulo más poderoso del ocaso de Ozzy no fue la música que dejó atrás, sino la intención con la que eligió despedirse. El hombre que una vez pensó que riqueza era sinónimo de libertad, comprendió, al final, que el verdadero legado era lo que haces con ella. Con un patrimonio de más de $220 millones en 2025, Ozzy preparó su testamento no por miedo al final, sino por respeto a la vida que milagrosamente sobrevivió. Sharon y sus 5 hijos heredarían su patrimonio, con fideicomisos claros para la salud y educación de sus nietos. Pero lo que realmente distinguía ese testamento era lo que estaba más allá del árbol genealógico. Una gran parte de su fortuna se destinó a las causas que lo salvaron cuando nadie más pudo. Iniciativas de salud mental para músicos, programas de rehabilitación para adicciones, becas para jóvenes de clase trabajadora que sueñan en acordes y distorsión, y fondos vitalicios para refugios de animales. Porque incluso en medio del caos, Ozzy siempre amó la lealtad silenciosa de los perros. Ellos me devolvieron a mí mismo, escribió alguna vez en una nota privada ahora adjunta al testamento. Así que les debo lo que queda de mí. Sharon confirmó que esa nota se leería públicamente cuando llegara el momento. Un eco de un hombre que alguna vez gritó al vacío y ahora deja una promesa. En su último acto de devoción, pidió que las regalías de su música en solitario continuaran financiando estas causas por siempre. La música me salvó. Quizás salve a alguien más, dijo. 10 palabras que resumen una vida entera. Desde su segunda inclusión en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 2024, esta vez por su trayectoria como solista, su imagen trascendió lo cultural, se volvió espiritual. Su rostro adorna murales, sus riffs suenan en auriculares en el metro, sus letras son citadas por académicos y tatuadas en la piel de los fans. Pero el verdadero tributo no está en los discos de platino, está en las personas que decidieron luchar, porque él también lo hizo. Ozzy Osbourne, el loco que una vez mordió murciélagos y desafió a la muerte, ahora descansa en paz. Ya no lucha contra el final de la luz, lo enfrentó. Y caminó hacia él no con miedo, sino con el corazón lleno de recuerdos y desafío. Si estas palabras despertaron algo en ti, si alguna parte de tu juventud, de tu dolor o de tu forma de resistir está ligada al sonido de su voz, deja un comentario, comparte un recuerdo o simplemente escribe gracias. Porque el legado de Ozzy no es una historia de caos, es una prueba de que incluso las almas más rotas pueden dejar al mundo ardiendo, más brillante de lo que lo encontraron. Descansa ahora, Ozzy. Que el ruido se desvanezca por fin y que el silencio te traiga paz.